Hola, el día de hoy te vengo a hablar de los tres presidentes tecnócratas que ha tenido México en una de las transformaciones más importantes en la historia de nuestro país, considerada como la tercera gran transformación. Este grupo de tecnócratas está formado por Miguel de la Madrid, Zedillo y pues evidentemente también Salinas de Gortari. Empecemos con Miguel de la Madrid, que fue el primer tecnócrata. Esta época se caracteriza por tener tres presidentes con una amplitud académica sumamente extensa, siendo graduados de universidades élite, como lo puede ser Harvard, por ejemplo, en este caso Miguel de la Madrid, que llegó a la presidencia en 1982 en medio de la crisis económica, una de las crisis económicas más grandes del país, de hecho. Él tuvo una amplia experiencia siendo egresado de Harvard en el área concreta de administración. También, pues como les digo, fue el primer tecnócrata que tuvo el país como tal. Aumentó, aunque si bien los tecnócratas se caracterizaban por su amplio conocimiento y por sus grandes dotes académicos, esto no redujo para nada lo que podría ser el aumento del desempleo, que en su sexenio fue uno de los momentos de desempleo más grandes que ha tenido el país en su historia. Miguel de la Madrid comenzó apenas con las primeras privatizaciones que se tuvieron en el país de empresas del mismo gobierno, siendo estas vendidas hacia exponentes más privados. Aumentó el desempleo, tuvo las primeras privatizaciones del país y uno de sus más grandes errores, que a la vez pues no fue tan error suyo porque pues son cosas que al final uno no está preparado para ellas, aunque en este caso al ser el presidente de una nación debería de estar preparado para ellas. Fue una de las tragedias más grandes también del país, lo que vendría a ser como el terremoto del 85. Su respuesta no fue la acertada, por lo que comenzó a abrir algunos disturbios en el país y generando un descontento en la población un poco grande. Luego está Salinas. Salinas es egresado también de Harvard, aunque él cuenta con el doctorado en economía. Él inició su sexenio en 1988 en la caída del sistema, una de las... Su sexenio fue caracterizado por deslealidad hacia la misma población en México. Su cargo se lo ganó de una de las formas más controversiales que pudo haber, por ejemplo, como lo pudo haber sido la caída del sistema en las boletas electorales, en los sistemas electorales que tenía el país en el día de las elecciones. Él tuvo la privatización masiva de muchísimas de las empresas gubernamentales. Estas se volvieron privadas, como lo pudo haber sido Telmex en el caso de Carlos Slim. Una de sus grandes hazañas, y por lo que se le tiene que reconocer, es por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que junta las tres grandes naciones de América, que vendría a ser Canadá, Estados Unidos y por supuesto México. Su sexenio también estuvo muy caracterizado por la concentración de la riqueza, al menos en algunas partes del país, en concreto en el norte, ya que el sur estaba un poco descuidado de su parte y en general el sur se ha caracterizado por ser un lugar con pobreza, aunque no debería. Pero sí se generaron varias concentraciones de riqueza mediante su sexenio, sobre todo en la clase política de México. Y para finalizar con Salinas de Gortari, pues obviamente tenemos que hablar del caso de Colosio.
El caso de Colosio fue probablemente uno de los más mediáticos que ha tenido los últimos sexenios. El hecho de que un candidato a la presidencia fue asesinado en público, pues abrió demasiadas interrogantes que, aunque se supone que ya se resolvieron, nunca dejaron bien en claro cuáles fueron las intenciones concretas ni quién fue el autor intelectual de dicho asesinato. Por último, para concluir con este video, les quiero hablar un poco de Zedillo. Su sexenio fue en 1994. Él, si bien no estuvo en Harvard, fue formado en Yale como economista también. Sus grandes hazañas podría ser la autonomía total del Banco de México, siendo ya un organismo totalmente independiente. Él también se encargó de, por así decirlo, independizar el voto electoral mediante distintas campañas. Él fue el último presidente tecnócrata que tuvo el PRI y me parece que fue el penúltimo. Obviamente el último fue Peña Nieto, aunque él ya no era considerado un tecnócrata. Y estos son los 3 presidentes tecnócratas que ha tenido el país como tal en la historia de México contemporáneo. Lo que nos queda de aprendizaje con estos 3 sexenios que pasaron, esta tercera gran transformación que tuvo México como Estado, como país, como cultura social, tanto económica como social, fue que el desarrollo económico no se puede deslindar de la legitimidad política. Obviamente, pues hay cabos sueltos sin resolver, como por ejemplo lo podría ser el tema de Salinas. Hay muchas interrogantes que nos dejaron estos 3 sexenios que aún se sigue teniendo, pues, cierto escepticismo, por así decirlo. Y pues hay cosas que, como todo, debemos de cambiar, porque pues la legitimidad política tiene que verse de la mano junto con la libertad económica y social.